Buenas tardes, nosotros somos el equipo 6 que está conformado por Eric García, Laura Verónica de Blas Martínez, Samuel Saúl Vega Hernández, Juan Martín Alfaro Suárez y Edwin Antonio Martínez Gómez. Y en esta presentación hablaremos del tema de la cultura organizacional de una organización pública o privada. Bueno, primero que nada definamos qué es una organización. Bueno, según la Real Academia Española, una organización es una asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. Sin embargo, lo interesante es analizar cómo las personas en estos lugares de trabajo, sea cual sea su fin, interactúan entre sí basándose en todo momento en la idea de alcanzar el logro de las metas propuestas de la mano con la misión y visión del sitio donde se elabora. Después, definamos qué es cultura organizacional. Bueno, como vemos aquí, la cultura organizacional ha emergido como uno de los temas dominantes en los estudios sobre las organizaciones durante la última década. Sin embargo, la definición del concepto de la cultura no es nada fácil, pues implica partir de un paradigma desde el que concebir, organizar y explicar cuánto acontece en nuestro entorno. Bueno, la cultura por sí misma se contempla como algo que se comparte, que se puede transmitir y que se puede moldear. El comportamiento de las personas y sus actividades en sí. Esta misma también se transmite de valores, se traduce en sistemas de creencia, actitudes y se manifiesta por medio del comportamiento. Pero si nos basamos un poco en el contexto de las organizaciones, debido a ello su nombre de cultura organizacional, el concepto de cultura hace su aparición concretamente desde el autor de Pettigrew en 1979, quien nos introduce este concepto en la literatura. Concretamente, el concepto de cultura organizacional es utilizado esencialmente para describir los avances compartidos por los miembros de una organización. Bueno, ahora tenemos cómo se transmite la cultura organizacional. Bueno, aquí nos dice que la cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las influencias externas y a las presiones internas producto de la dinámica organizacional. También en sí la cultura organizacional se transmite un sentido de identidad a los miembros, en donde se establecen límites entre una organización y otra, facilitando la creación de compromiso en el capital humano de la organización. Ahora tenemos cómo surge la cultura organizacional. Bueno, esta se desarrolla el término de cultura en la sociología, se realizan investigaciones de corto alcance, y como dije anteriormente, el concepto se va desarrollando con Pettigrew en el año de 1979, quien la describe como el sistema de significados públicamente y colectivamente aceptados operando para un grupo determinado en un tiempo dado. Bueno, ahora tenemos lo que son las características de la cultura organizacional. En opinión de Rodríguez, en el año 2011, la cultura organizacional tiene una serie de características tomando en cuenta lo comentado por dicho autor mencionado y también por los autores Robbins y Judge en el 2009, que se pueden mencionar las siguientes. Aquí tenemos el primero, que es la identidad de su miembro, que esta es la capacidad que tienen todos los trabajadores de sentirse identificados con la misma organización, vaya. Después está énfasis en el grupo, que estas son las actividades del trabajo donde se organiza en relación a grupos y no a las personas en sí. Ahora sí tenemos el enfoque hacia las personas, que esta quiere decir que antes de tomar una decisión a nivel administrativo debe considerarse las repercusiones que podrían traer a los resultados de cada miembro de la organización. Luego tenemos la integración de unidades. Esta, para trabajar de manera coordinada e independiente, nos sirve para eso. Luego tenemos la orientación a los resultados, el cual se traduce como la organización centrada en los resultados o eventos, en vez de las técnicas y procesos usados para su logro. Después tenemos el control, que esta se establece el uso de reglas, procesos y supervisión para el control de la conducta de cada individuo de la organización. Luego tenemos innovación y aceptación al riesgo. Esta se refiere más que nada a que los empleados, como su nombre lo dice, sean innovadores, ¿no? Arriesgados y agresivos, que creen nuevas cosas. Después tenemos los criterios para recompensar. Esta quiere decir se refiere a cómo se distribuye las recompensas, ya sea con aumento de sueldos, ascensos, de acuerdo con el rendimiento del empleado. Esto quiere decir que es como un premio, por así decirlo, de que mientras más cosas positivas hagas, mejor serás recompensado. Luego tenemos el perfil hacia los fines, que serían los medios.
Después tenemos atención al detalle. Esta se refiere al grado en que se espera que los empleados muestren precisión, análisis y atención por los detalles, más o menos. Y por último tenemos lo que es el enfoque hacia un sistema abierto. Esto para que la organización controle ciertos cambios externos que pasan. Después tenemos funciones de la cultura organizacional. Bueno, aquí la cultura tiene cierto número de funciones dentro de una organización. Se verán más o menos 4. La primera, opina Robbins y Judge en 2009, es que define fronteras. Esto quiere decir que crea diferencias entre una organización y las demás. La segunda se basa en su poder de transmitir un sentido de identidad a los miembros de la organización. La tercera se basa en la facilidad de generar compromiso con algo más grande al mero interés individual. Y la cuarta es ese mejoramiento de la estabilidad del sistema social. Pero por último también tenemos que hace referencia a su función como mecanismo de dar sentido y control para guiar y conformar las actitudes y comportamiento de cada empleado. A manera de resumen, podemos afirmar que la cultura organizacional contiene aspectos interrelacionados entre sí, ¿no? Esto quiere decir que podría entenderse como un reflejo del equilibrio dinámico y de las relaciones armónicas de todo el conjunto de subsistemas. Bueno, ahora tenemos los componentes de la cultura organizacional. En ellos está las normas, filosofía, las conductas consolidadas, los valores, las reglas del juego y el clima. Entre los componentes esenciales a partir de los cuales se configuran estas culturas o subculturas específicas en las organizaciones, destacan más que nada las producciones, los valores y las asunciones básicas. Cuando nos referimos a producciones, hablamos no solo de los productos, sino al espacio físico donde está ubicado, a la capacidad tecnológica con la que se opera, a los lenguajes y símbolos que se utilizan, a las conductas que se ejecutan y, en dado caso, a las formas de hacer las cosas. El segundo nivel, refleja el conjunto de valores a los individuos acerca de lo que debe ser la organización, en la medida en que tales valores tengan éxito para hacerse creencias y posteriormente asunciones. Este es el segundo nivel, que son las asunciones, que por tanto será un componente central de la cultura que podrá servir de guía a los miembros de la organización para actuar en situaciones de incertidumbre. Y ya por último tenemos lo que son los niveles, la cultura en los niveles de la organización. Tenemos 3 niveles, que el primero es el nivel individual, que de acuerdo con la aproximación cognitiva, los mismos individuos son la organización. Sus cogniciones, visiones y acciones consecuentes definen la esencia de ese ser organizado. Tal posición de resonancias gestalistas es conceptualmente similar a la que sostienen Marsh y Safira en el año de 1982, quienes han comprobado la dificultad de distinguir entre toma de decisiones individual y organizacional. A este consenso que se da en las organizaciones en la forma de procesar, evaluar la información y comportarse ante los demás es a lo que podríamos llamar de una manera sencilla como cultura organizacional. Esto hace que percibamos los comportamientos individuales como comportamientos de la organización también. Después tenemos lo que es el nivel grupal, que en los grupos en las organizaciones e instituciones se forman sobre la base de proximidad física, percepciones y categorización de la realidad comunes, metas compartidas, tareas, visión, misión, etc. Pero con el tiempo, la pertenencia al grupo y las relaciones intra e intergrupales harán que los miembros elaboren categorías de pensamiento comunes, tanto para definirse a sí mismos en calidad de miembros de ese grupo, como para definir la realidad. Pues bien, sea cual sea el tipo de grupo, desde el momento en que tienen un pasado y una historia, tienen también una cultura, que será el elemento aglutinador del grupo y se consolidará a través del proceso de competencia y de rivalidad con otros grupos, así como a través de sus propias formas de categorizar dichos procesos. Bueno, en este proceso de formación de la cultura y de los grupos hay que tomarlo muy en cuenta porque es de suma importancia la actividad de los líderes. Como todos sabemos que en un grupo hay un líder o un fundador, pues las creencias, valores y asunciones, como lo dije anteriormente, que sostengan tenderán a convertirse en un conjunto de definiciones compartidas y válidas para transmitir a los nuevos miembros la manera más correcta de definir cualquier tipo de situación y de definirse a sí mismos como miembros tales de ese grupo, ¿no? Bueno, ahora por último tenemos el último nivel, que es el nivel organizacional. Esta nos dice que la cultura no afecta solo a los individuos o a los grupos, también afecta a la organización.
de tal manera que dependiendo de cuál sea la cultura de una organización, así va a ser la imagen que se tenga de ella desde dentro como desde fuera de la organización. Ambos procesos son, sin lugar a dudas, son esenciales, no solo para lograr las metas con éxito, sino para la propia supervivencia de la organización como tal. Y por último, llegamos a nuestra conclusión grupal, en la que pudimos concluir que la cultura organizacional es de relevada importancia para todas las organizaciones. De esta dependerá la eficacia y productividad de las mismas. La cultura es un campo que reúne todo el ser de la organización y a todos a los que en ella trabajan. Lo que las personas hacen en sus trabajos contiene la información sobre los valores, principios, rituales, ceremonias y los mismos líderes de la organización. Si las personas se comprometen y son responsables con sus actividades laborales, se debe a que la cultura se los permite. Como sabemos hoy en día, la cultura organizacional es el foco de crecimiento de casi todos los negocios. Y de hecho, pues en Estados Unidos y otros países desarrollados se desplazan hacia una economía en la que el recurso humano capacitado y con cultura positiva en las organizaciones se ha convertido en el componente principal. Esto llama mucho la atención al encontrar casos donde los negocios o las organizaciones, como es el caso de las de servicios, incluyendo el gobierno, la educación, el cuidado de la salud, representan más del 80% del empleo, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países latinoamericanos, como pusimos de ejemplo lo es Venezuela. Eso sería todo de nuestra parte y esperemos les haya gustado nuestra presentación. Gracias.